Sí, amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar en este momento a su integrante Ángel Alvarado, quien va a dar el índice de inflación del mes de enero que acaba de finalizar. Vamos a escuchar. Para el mes de enero tenemos una variación del índice inflacionario, índice general de precios de la Asamblea Nacional de 191,6%. Y eso nos da una variación interanual, es decir, cuando comparas enero del 2019 contra enero del 2018, de 2.688.670. Esto nos coloca pues en una senda de inflación diaria de 3,5%. Y esto pues configura una aceleración de más de 50 puntos respecto al mes de último trimestre del año, el promedio del último trimestre del año, que está alrededor de 140% de variación porcentual. Estamos llegando ahora a 190%. Y entre las razones a las cuales se atribuye esta aceleración de la hiperinflación, se debe en gran parte a la variación del tipo de cambio. El tipo de cambio en el mes de enero se depreció 194%. Es decir, los precios siguieron una senda muy similar o básicamente igual a la variación del tipo de cambio. Ese tipo de cambio el 1 de enero se cotizaba en 739 bolívares por dólar. Para el 31 de enero la cotización del tipo de cambio estaba en 2.174, según una medición, la medición Bitcoin, que es una de las mediciones del tipo de cambio. Y eso nos da a entender o nos muestra claramente de que hay una correlación, había una relación similar entre ambas variables, el tipo de cambio y la variación de los precios. La variación de la liquidez monetaria, que es la cantidad de dinero que está en circulación en la economía, creció 75%. Que muchas personas piensan que ese debería ser el nivel de inflación, pero cuando hay inestabilidad, cuando hay incertidumbre, cuando pues, se rompe la institucionalidad, como vimos el 10 de enero, básicamente esa usurpación genera una gran perturbación en el sistema político y eso evidentemente tiene un impacto sobre las variables económicas, sobre la certidumbre, sobre, en definitiva, cómo los agentes se preparan para el futuro y definitivamente eso afectó el tipo de cambio y afectó la variación de la inflación. Los rubros, pues tenemos la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas de 266,2%, alquiler de vivienda 202%, transporte público, que fue el rubro que más varió, 451%, y bueno, así tenemos este índice de 191,2%. Nosotros con el índice de inflación construimos una canasta de alimentos, de la cual se desprende el índice, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esa canasta en promedio, en el mes de enero, en promedio, estaba alrededor de 537.620 bolívares. El salario mínimo era solo 19.800 bolívares. Esto quiere decir que el salario mínimo solo compra de esa canasta de alimentos el 3,68%. Y eso es una buena medida del nivel de pobreza, de depauperación, de miseria en la cual vive el pueblo venezolano, en el cual los ajustes de precios, de salarios, están muy, muy por detrás de la variación de los precios y por eso pues en este momento los niveles de pobreza son los que ya todos conocemos. Grandes escalones y eso disparan todos los precios. ¿Qué es lo que nosotros estamos previendo? Bueno, que ese tipo de cambio no oficial por debajo del oficial evidentemente está explosivo, en algún momento ese equilibrio no se va a mantener y eso va a disparar los precios en el mes de febrero y eso es lo que estaremos esperando para la tercera o cuarta semana, eso puede ocurrir en cualquier momento, porque el equilibrio que se ha logrado es sumamente inestable, es un equilibrio sumamente frágil y por eso nadie puede pensar que el tipo de cambio se va a mantener en 2.500 indefinidamente. Eventualmente eso va a estar represado, pero va a explotar y ahora ese tipo de cambio está por debajo del oficial, pero eventualmente la predicción nuestra es que eso se va a ir depreciando con el tiempo. ¿Qué explica que pueda estar detenido en ciertos valores? Bueno, que hay una restricción de la liquidez por el encaje legal que ha aplicado el Banco Central sobre el sistema financiero, que ha secado el mercado de bolívares, y por otro lado una oferta un poco especial de euros que ha colocado el Banco Central en el sistema financiero. Diputado, dos preguntas. Uno, ¿cuál sería la variación de inflación de alimentos anualizada, si la tienen, y las consecuencias de este encaje legal a 100%? ¿Cuál es la consecuencia de esto en la economía del país? Bueno, la variación no la tengo a la mano, ¿no? Tendría que buscarlo, pero no lo tengo a la mano. Pero bueno, básicamente la variación de los precios es relativamente similar a la variación de la inflación general.
tal vez un poco por encima, por debajo, pero sí estaría alrededor de este número de 2.600, 3 millones de variación porcentual en promedio, ¿no? Respecto al encaje legal. Entonces, el encaje legal, esto es un tema que puede ser un poco técnico, lo voy a explicar lo más simple posible, ¿no? El Ejecutivo, el Banco Central y el Ejecutivo está aplicando una política monetaria heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que echa dinero a la calle, con la cual los trabajadores y las personas que reciben su salario y los bonos tienen capacidad o llevan ese dinero al consumo y eso empuja los precios. Pero la cantidad de dinero que está en el sistema financiero está restringido, sea porque hay un encaje legal que reduce la capacidad de préstamo del sistema financiero o porque el pago del impuesto se hace semanal, el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta. Es decir, al impuesto pagarse semanalmente se seca el sistema financiero de bolívares. Y eso hace que entonces la política monetaria sea heterogénea, es restrictiva al sistema financiero y es expansiva para el público en general. ¿Qué genera esto? Bueno, genera que los precios siguen variando a pesar de que el tipo de cambio se mantiene estable. Cuando los precios suben y el tipo de cambio se mantiene estable, se genera una apreciación cambiaria real. Es decir, las cosas se hacen más caras en dólares. Bueno, porque estás dividiendo por el mismo 2.500 y los precios son cada vez mayores. Y por 2.500 en dólares eso va subiendo porque no se ven a la misma velocidad. Por ejemplo, la cesta Petare en diciembre costaba $7 la cesta Petare, que es una medición que hacemos en Petare, nada más, muy rápida, que se publica semanalmente. Actualmente la cesta Petare cuesta $25. ¿Por qué se ha hecho más caro la vida en dólares? Bueno, porque ese tipo de cambio no se mueve con la variación de los precios. Una consecuencia del encaje legal es esa apreciación cambiaria del tipo de cambio real que hace más cara la vida en dólares. Entonces, no acaba con la hiperinflación, los precios siguen moviendo, y además de eso genera que hace más cara la vida también en dólares. No es inflación en dólares, sino que medida en dólares los precios se hacen más caros. Ahora, ¿cuál es la repercusión, por ejemplo, en el ciudadano de a pie, más allá de la inflación? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? También, ¿qué pasa con los créditos a los comerciantes, empresarios y ese tipo de negocios que se ven limitados, o sea, que su posibilidad de pedir un crédito en una entidad bancaria se ve mermada? ¿Qué pasa con esto? Bueno, ese efecto es contractivo, porque si no hay crédito, no hay préstamos al sector privado, empiezan a haber problemas de flujo de caja, y más en esta recesión tan grande, y las empresas pues no tienen capacidad de apalancarse, de pedir financiamiento para emprender sus proyectos. Entonces eso también es contractivo, la economía empieza a ir más lento, empezamos a ver negocios que cierran o negocios que se reducen, que hay despido de personal, y eso es un factor que no estamos hablando el día de hoy porque no hemos presentado el índice de actividad económica, pero es el típico efecto que genera cuando restringes el crédito. Porque el problema venezolano es doble, es una hiperinflación, pero es un colapso económico a la vez. Entonces, la restricción del crédito no resuelve la hiperinflación y además acelera el colapso que ya acumula 6 años. Tarjetas de crédito, por lo menos el ciudadano de pie que en los últimos años se ha visto en la necesidad de utilizar estas tarjetas. Se restringe el crédito. Se restringe el crédito porque digamos, la tarjeta de crédito que tienen los venezolanos, a veces eso no compra nada, no tiene capacidad de apalancarse ni para comprar un mercado, a veces ni para pagar un desayuno. Entonces se restringe mucho el crédito y un efecto del ciudadano común es que no tiene capacidad de endeudarse contra la banca. Diputado, en este acercamiento con gobiernos del exterior por la situación política que estamos viviendo, ¿hay conversaciones ya con estos gobiernos para renegociar la deuda que tenemos con compañías como Exxon, como Rosneft? Por ejemplo, Rosneft después del 10 de enero podía accionar contra Citgo en Estados Unidos por aquel préstamo que le hiciera a Venezuela y que colocara en garantía el 49% de sus acciones. ¿Eso se está haciendo? Bueno, esas son atribuciones del Ejecutivo, algunas de las cuales ha venido asumiendo Juan Guaidó, y él es el vocero pues, acreditado para estos temas que tienen que ver con la deuda, ¿no? Porque eso es materia del Ejecutivo. Nosotros lo que sí hemos adelantado, una ruta que dejamos muy clara, o sea, la estrategia de recuperación pasa por el acceso al financiamiento internacional extraordinario, y eso está en multilaterales, organismos multilaterales y préstamos bilaterales. Y con aquellos países que han venido reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, se han venido avanzando pues, en la recuperación más rápida de la economía venezolana, por un lado, y por otro lado, en el acceso al financiamiento, cartas de crédito, que han sido pues, un cuello de botella muy importante en la actual coyuntura económica. Dieron los índices de pobreza
Sí, no, nosotros, digamos, el trabajo que se ha venido haciendo, y bueno, tal vez el diputado Paparoni pueda ampliar los proyectos que pueda tener la comisión este año, pero básicamente tenemos la encuesta de precios, que es la que nos permite medir la inflación, y el índice de actividad económica. Son los dos proyectos que hemos venido desde hace ya 3 años para subsanar la falsa información desde el Banco Central del Producto Interno Bruto y del índice inflacionario. Respecto a los niveles de pobreza, desigualdad, pienso yo que la encuesta de condiciones de vida del ENCOVI, de las universidades católicas, Simón Bolívar y Central, me parece que es un instrumento sumamente importante que nosotros pues usamos también en nuestras estimaciones, pero nosotros no hacemos un esfuerzo paralelo, ¿no? Nos parece que es un esfuerzo sumamente válido. Allí tienes tú un nivel de pobreza de 91% y tienes una cosa que es el índice de Gini, que el índice en Instituto Nacional de Estadística dice que está en 0,36, me parece, con lo cual Venezuela sería tan igualitaria como Nueva Zelanda. Sin embargo, la ENCOVI dice que Venezuela tiene un índice de Gini de 0,68, con lo cual sería el país más desigual del mundo. Nosotros creemos mucho más que se parece a la ENCOVI, y eso implica que el 10% más rico del país absorbe el 70% del ingreso, y el 10% más pobre solo se queda con 0,7% del ingreso, con lo cual la hiperinflación ha generado un país sumamente desigual, en el cual las personas que tienen acceso a dólares se han logrado proteger, y las personas sin acceso, que son el 90%, que también las personas que están en pobreza, han quedado pues muy por debajo no solo de la línea de pobreza, sino en la miseria más absoluta, como fácilmente cada quien pueda observar. Diputado, perdón, vemos que con las últimas medidas que ha adoptado la Asamblea Nacional, son muchos los magistrados, militares, que han dado su respaldo, ya sea de una manera anónima o de una manera expresa, que han dado su respaldo a la Asamblea Nacional. Me gustaría saber si por parte del Banco Central existe ese mismo apoyo tácito, si estos últimos días ustedes pudieran tener contacto con gente del Banco Central que respalde lo que está haciendo la Asamblea o que suministre algún tipo de información. Sí, bueno, fíjate, el Banco Central, ni siquiera los mismos trabajadores del Banco Central manejan las cifras de inflación, del PIB. Eso parece ser un secreto mejor guardado del Banco Central de Venezuela. Eso no parece salir del directorio del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, entre los trabajadores del Banco Central hay un gran rechazo a lo que se está viviendo. Ha sido una institución con una calidad laboral, o sea, de capital humano, de talento humano muy importante. Y aunque nosotros no usamos cifras del Banco Central de Venezuela, las cifras que ellos han entregado al Fondo Monetario Internacional el año pasado indican que los niveles de inflación que nosotros manejamos son similares a los cálculos que ellos hacen. Pero no hay ningún tipo de contacto en cuanto a las cifras. Lo que sí sabemos es que hay un gran descontento. El oro, las 31 toneladas de oro que pretendían sacar de la boda del Banco Central y que no salieron, fue en gran parte por la oposición que tuvieron los mismos trabajadores del Banco Central. diputado, hace 2 semanas, diputado José Guerra aseguró que si este índice inflacionario se mantiene por encima de 100 durante todos los meses del resto del año 2019, tendría un piso a la inflación anual de 5 millones %. Ustedes han estimado que efectivamente va a sobrepasar los 5 millones, el Fondo Monetario Internacional previó 10 millones. Sí, ¿Ustedes? bueno, digamos, no hay como una postura oficial de la comisión, ¿no? Pero bueno, mi escenario base es que esto va a estar alrededor de 10 millones variación porcentual. Sin embargo, esto puede acelerarse o desacelerarse, es difícil preverlo, porque nosotros no somos una firma de predicciones, simplemente estamos reportando algo que el Banco Central no está haciendo. Pero bueno, sea cual sea ese número, es un número que está por el orden de los millones y en cualquier caso está catastrófico para la vida del venezolano, porque sea cual sea la política salarial del Ejecutivo Nacional, no hay manera de competir contra este fenómeno que está arrasando por completo la vida del venezolano. Cuando tú destruyes la moneda, destruyes la nación, y es lo que está ocurriendo en este momento. Y una cifra como las que estamos manejando, de 1 millón o 10 millones, cualquier escenario es destructivo para el aparato productivo nacional y para la vida de los venezolanos. Diputado, con respecto al cono monetario, estamos viendo un crecimiento a nivel de precios, ya las cosas cuestan miles de bolívares, ya no son cientos, se le quitaron esos 5 ceros a la moneda. ¿Cuánto tiempo más o menos falta para que este cono vuelva a perder vigencia o vuelva a ser insuficiente? Y ya hemos visto que en la calle ya hay falta de efectivo en los cajeros. ¿Cuánto tiempo falta para que otra vez el venezolano experimente? Bueno, ya el cono es insuficiente, en mi opinión. Ya, digamos, la cantidad de efectivo ya es un problema para los venezolanos. Se le han agregado
ya de entre 2 y 3 ceros al bolívar soberano. Eso quiere decir que mucho antes, los 12 meses, ya tengamos nuevamente los 5 ceros que se le han quitado. Y bueno, como advertimos, la solución no estaba en que quitarle ceros si se mantiene la hiperinflación. La solución es acabar con la hiperinflación para luego quitar 5 ceros y luego hacer un cambio de moneda si hacía falta, pero no era el mecanismo adecuado, así que pienso que ya esto ha perdido todo valor y los venezolanos pues, han asumido ese problema como unos problemas ya rutinarios de su vida cotidiana. ¿Cuáles son los rubros o las áreas que más van a sufrir estos impactos de aumento, vivienda, comida, para las personas para que se preparen? Bueno, es muy difícil porque cuando tienes ajustes, los ajustes a veces son, unos meses se ajustan los transportes, otros meses se ajustan los servicios, entonces es difícil prever. Por ejemplo, servicios ha quedado mucho tiempo rezagado y seguramente va a haber un ajuste de servicios en cualquier momento, pero el servicio como está controlado, digamos, el Ejecutivo pues puede rezagar mucho más esto, pero tuvimos un ajuste de servicios muy importante en septiembre. Va dependiendo, es mixto, es difícil prever para la población. Ahora, pienso que el rubro alimenticio está disparado y esto es sumamente preocupante porque para algunas personas es el único bien de consumo. Entonces la inflación de los más pobres, que es la inflación de los alimentos, está muy por encima en este caso de la inflación general de los precios. Por allá. Hay tres cositas que quiero decir. Una es, me pareció muy importante que dijera la razón o las razones por las cuales la inflación llegó a 191,6%, porque de hecho lo que la gente más decía en la calle era porque el precio sigue aumentando si el dólar ha bajado, ¿no? Pero una pregunta, estamos con una canasta ya básica en diciembre, que fue de $500,000 de bolívares, con la inflación superior al 100%, estamos ya, es inminente la llegada del millón soberano, o sea, de los millones de bolívares soberanos. Sí, bueno, ya hay muchos precios que están en millones, o sea, ya empieza a haber hoteles, o sea, los rubros más caros, o alquiler de algunas viviendas que son más de quintas, ¿no? Ya estamos hablando de esos niveles, ¿no? Cuando medimos los precios. Esta mañana cuando estaba revisando precio por precio, ves ya millones, ¿no? Y miles, o sea, un rancho en Petare, miles, o sea, entonces estamos hablando ya de que es inminente ya que lleguen los millones. Recuerda que el tipo de cambio se estabilizó en febrero, no en enero. Y normalmente, como se prevé que va a seguir subiendo el tipo de cambio, tal como dije al principio, nadie baja los precios porque sabe que en cualquier momento nuevamente eso va a subir. Entonces, como dice el dicho, no hay dólar caro, ¿no? Mi última pregunta puntual era, ¿cuánto tiempo pudiera resistir el gobierno con la fuente de financiamiento cortada? Bueno, eso es una pregunta bien difícil de responder, ¿no? Porque, bueno, yo soy de la opinión, y esto es una opinión personal, de que a través de las empresas mixtas y a través de otros mercados siempre tienes un margen de maniobra, siempre tienes una capacidad de un margen de maniobra. Había personas que pensaban que la gasolina falta en 15 días, ¿no? Entonces, esto siempre hay un margen de maniobra y, digamos, hay un cerco muy importante por el aislamiento que tiene el gobierno, pero es una bajada, un descenso que va haciendo, en mi opinión, no es un abismo, sino es un descenso, es una bajada. Diputado, Entonces, es difícil dar tiempo, yo no puedo dar tiempo de eso. ¿Qué busca el gobierno con este anclaje del dólar por encima del dólar paralelo, cuando, como le dije, no se puede ir a una oficina bancaria a vender o a comprar dólares en físico, sino que se hacen transacciones digitales, no todo el mundo tiene acceso a la banca? Sí, eso es un tema bien importante, porque si estás bancarizado, hay gente que no está bancarizada en moneda extranjera, y están bancarizados en bolívares, y hay gente que ni siquiera está bancarizada, ¿no? Entonces, normalmente estos subsidios, cuando logran tener un dólar más barato, hay acceso, normalmente es para las personas que están más bancarizadas, que normalmente son las personas con más acceso, con mayores recursos, ¿no? Entonces, normalmente estos son esquemas que son muy regresivos, en los cuales se benefician unos pocos y perjudican a los demás. ¿Y eso se podría prestar para el lavado de dinero? Sí, esa es una tesis personal, o sea, y esto voy a dar a título personal, en la cual pues el Ejecutivo, hemos conocido que ha introducido una cantidad de euros en efectivo en el sistema financiero. Esos euros en efectivo son billetes en principio de 500, de alta denominación, cuya procedencia viene del Medio Oriente. Entonces esos billetes son impuestos a la banca para que las bancas los asignen. Eso le da un tope de días para Entonces la gente tiene incentivos para pagar con su tarjeta de crédito americana de unos dólares que son legales para, en definitiva, adquirir estos euros
que pueden ser ilegales. Hay que advertir eso, hay que tener cuidado porque mucha gente está vendiendo dólares y comprando euros, no sé si es la misma persona, pero el sistema está ocurriendo eso y el Banco Central se está saliendo de unos dólares de dudosa procedencia y está recibiendo unos dólares legales. Diputado, ¿algún plan o alguna medida dentro del plan país que pueda frenar la hiperinflación a corto plazo? Bueno, el acceso al financiamiento internacional. Si tuviésemos acceso a un acuerdo con organismos multilaterales de manera inmediata, unos 2.000 millones de dólares, y luego se pueda tener una línea de crédito de 60.000 millones de dólares, y podamos atraer inversiones petroleras por 100.000 millones de dólares en 5 años, y la producción petrolera se empieza a reactivar, bueno, la hiperinflación se detiene prácticamente en seco, ¿no? Y liberas el tipo de cambio, unificas el tipo de cambio, liberas el tipo de cambio. ¿Cuánto tiempo? En seco, bueno, esto también son preguntas complicadas, pero nosotros esperamos que en el margen de un trimestre ya haya resultados importantes, ¿no? Y en el margen de un año pues empieza a reducir el índice, los precios a 2 dígitos, 1 dígito, y poco a poco entres ya en una senda de estabilidad de los precios. Pero es difícil porque depende de la velocidad con la cual se vaya teniendo acceso al financiamiento, pero el objetivo del Plan País, el primer gran objetivo del Plan País es atender la emergencia humanitaria compleja. Y el segundo gran objetivo es parar la hiperinflación lo más rápido posible. Los autores pueden disputar sobre el tiempo, pero es algo pues, que es de corto plazo. Muchas gracias. Eran declaraciones del diputado Ángel Alvarado en representación de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dando el índice de inflación del mes de enero, 191%, y pues asegura que al final de año pudiera superar los 10 millones, quedándose estimaciones parecidas a las del Fondo Monetario Internacional. Desde Caracas, Venezuela, Nardo Díaz Brazón, para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente.